Gracias, Señor, por el privilegio que hoy tenemos de poder escuchar tu voz a través de la predicación de la Escritura. Yo quiero rogarte, Dios mío, en el nombre de Jesús, que en esta mañana tú tengas a bien, Señor, usar mi vida como un instrumento útil en tus manos, Señor, en la proclamación del mensaje de tu palabra. Ayúdame, Señor, te ruego, a proclamar tu palabra hoy en el poder de tu Espíritu Santo. Te suplico que tu Espíritu, Señor, prospere tu palabra en el corazón de todos los que están bajo este techo en esta mañana. Señor, que tu palabra, Señor, destruya la dureza de nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, exponga nuestro pecado en esta mañana. Señor, que, oh Dios, te ruego que tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, Señor, nos guíe al arrepentimiento y nos guíe a Cristo en esta mañana. Amado Dios, Dios eterno, esta es mi súplica a ti, a favor de tu pueblo en esta mañana. Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver y comprender cuán glorioso, cuán bello, cuán extraordinario y cuán necesario es Cristo en nuestra vida. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Hermanos, la historia de la humanidad ha estado marcada por eventos que han sido, hermanos, valga la redundancia, históricos. Han sido eventos que han marcado un antes y un después. Y uno de esos eventos que han quedado registrados en la historia de la humanidad es precisamente, hermanos, las guerras. Han habido, desde que el mundo es mundo, desde que el hombre cayó en pecado, han ocurrido diferentes guerras en nuestra historia. Unas han sido más renombradas que otras. Y una de las guerras, hermanos, que ha marcado un antes y un después en la historia de la humanidad fue precisamente, hermanos, una de las batallas que ocurrieron y tuvieron lugar, hermanos, en la Segunda Guerra Mundial. Dice la historia, hermanos, que en la madrugada del 6 de junio de 1944 comenzó una de las mayores invasiones anfibias, hermanos, de la historia. Las fuerzas aliadas asaltaron las playas de Normandía en Francia. Y esa invasión comenzó un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Un momento, hermano, que decidió el destino de miles de millones de personas. Durante esos años, Europa, como muchos de nosotros sabemos, estaba bajo el yugo de la corrupción nazi. La gente vivía con miedo, los movimientos de resistencia arriesgaron todo por la libertad. Sin embargo, la esperanza persistió porque sabían que algo estaba por ocurrir, algo se avecinaba. Se escuchaban rumores de una gran invasión, una batalla final que traería la liberación de Francia del imperio nazi. Cuando llegó ese día de D-Day, ese día fue brutal. Miles de vidas murieron. Solo en las primeras horas de la batalla, millones, hermanos, murieron ese día. Y hermanos, las playas de Normandía se convirtieron en un caos. Hubieron disparos, humo, mucha sangre. Y hermanos, aunque ese día no marcó el final de la guerra, porque hubieron otros meses, precedieron meses, hermanos, de batalla, la victoria de ese día fue, hermano, definitiva en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y he comenzado mi mensaje en esta mañana haciendo referencia a esta guerra que fue tan importante en la historia de la humanidad y que marcó la vida de millones de personas, porque el texto que hoy tenemos delante de nosotros nos habla, nos presenta una gran batalla. Pero esta batalla no fue como la de D-Day. Esta batalla fue mucho más importante, mucho más extraordinaria, y es la batalla final que ocurrirá al final de los tiempos cuando Cristo venga por su pueblo. Hoy quiero predicar un mensaje titulado, hermano, precisamente la última batalla. Y quiero confesar algo, mientras preparaba este mensaje que iba a predicar hoy, era mi intención originalmente cubrir los versículos 11 al 21. Sin embargo, hoy solamente vamos a estar
considerando de los primeros 6 versículos. Vamos a estar viendo desde el versículo 11 hasta el versículo 16 bajo este título, la última batalla. Amados hermanos, a partir del verso 11 hasta el final de este versículo, Juan nos ofrece un cuadro más completo de los eventos que ocurrirán en la consumación del reino de Cristo en la tierra. Este evento, la consumación del reino de Cristo en la tierra, está definido por 2 eventos primordiales. El primero, hermano, es las bodas del Cordero. Y esto lo vimos, hermano, el domingo pasado, en la primera parte del capítulo 19. Y el segundo evento, hermano, que define la consumación del reino de Dios, es precisamente esta batalla final que nosotros vemos. Vamos a estar considerando en estos versículos. En los primeros versículos del capítulo 19, Cristo es presentado como el novio de la iglesia, que viene por su pueblo. Él viene a reunir a sus santos. Y dice la Biblia, hermanos, si usted recuerda cuando vimos este pasaje la semana pasada, que en la descripción de la boda del Cordero, hermano, hay una bienaventuranza. ¿Y cuál es esa bienaventuranza? Bienaventurados los que están invitados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. En la primera parte del capítulo 19, la iglesia es animada grandemente, llevándola a mirar, a contemplar la belleza de Cristo como el novio de la iglesia. Pero en la segunda parte del capítulo 19, Cristo es presentado como un gran conquistador, como el gran conquistador de la última batalla que tendrá lugar en la historia de la humanidad. Y esa última batalla, hermano, sellará la consumación del reino de Cristo en la tierra. En esta mañana, yo quiero, hermano, enfocar nuestra atención en el gran conquistador de la batalla final. Y digo que quiero centrar mi atención en el gran conquistador de la batalla final, porque de todos estos versículos, desde el versículo 11 hasta el versículo 21, la mayoría de este pasaje se enfoca en describir a este gran conquistador que sabemos que es Cristo. Amados hermanos, la iglesia de todos los tiempos debe cobrar ánimo en la realidad de que Cristo es tanto el novio de la iglesia, que vendrá por nosotros, pero Él también es el gran conquistador de la batalla final. Y mira, hermano, las características. Yo quiero que tú te enfoques en la manera en que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos describe aquí a Cristo como este gran conquistador. El verso 11 dice, y vi el cielo abierto. Y una vez más, esta expresión denota no que Juan está viendo otra visión, sino que está viendo otra sección de la misma visión. Y dice, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Hermanos, este texto nos está describiendo a Cristo. Yo creo que tú consideres esta característica de Cristo. Dice, hermano, que él ve un caballo blanco y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Y es significativo que en el contexto de este pasaje, hermano, y en el contexto del mensaje de estos versículos, lo primero que Juan hace en esta sección es describir a Cristo. Lo primero que él describe es al Señor como fiel y verdaderos. Y esta descripción de Cristo es importante, hermano, es clave en nuestra comprensión no solamente de su persona, pero también en nuestra comprensión de su ministerio. La otra razón por la cual esta descripción de Cristo es tan importante es porque esta no es la primera vez que Cristo es descrito como fiel y verdadero. Yo creo que tú busques ahí en Apocalipsis. Vamos a ir por un momento a Apocalipsis capítulo 3, hermanos. Y vamos a leer el verso 7 y luego vamos a leer el verso 14.
Todos lo tienen ahí, hermanos. Dice la Biblia en el verso 7, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Mira el verso 14. Ahora, hermano, dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Yo quiero que tú mires, hermano, en estos dos versículos, cómo Cristo se identifica a sí mismo con esta característica: fiel y verdadero. Y la razón por la cual he querido mencionar esto y leer estos versículos es porque cuando en el capítulo 19, Juan, en esta última sección del capítulo 19, describe a Cristo como el fiel y verdadero, somos recordados, hermanos, que la intención de Dios, del Espíritu Santo, es animar a la iglesia con esta verdad. Es llevar a la iglesia a considerar que el gran conquistador de la batalla final es Cristo, el cual es fiel y verdadero. Recordemos que esta iglesia, la que Juan escribe, estaba pasando por pruebas, estaba pasando por diferentes circunstancias difíciles. Ellos estaban en guerra. Y recordemos también que este capítulo 19 está en el contexto del capítulo 12. Y si usted recuerda, el capítulo 12 habla del gran conflicto entre el dragón, el hijo de la mujer, que es Cristo, y la descendencia de la mujer, que es la iglesia. La iglesia está en guerra. La iglesia siempre ha estado en guerra, y ahora Juan nos lleva a mirar a Cristo en el contexto de esta batalla final como el gran conquistador, el cual es fiel y verdadero, con el propósito de que tú y yo en Dallas, Texas, en el 2025, cobremos ánimo en nuestra fe. Él es fiel y verdadero. Ahora, ¿cómo esto anima a la iglesia? Bueno, vamos, hermanos, esto anima a la iglesia en el sentido de que porque Cristo es fiel y verdadero. Este, hermano, resalta a Cristo no solamente como el testigo fiel, no solamente como la fuente de toda verdad, sino que también describe, hermano, el carácter fidedigno, inerrante de su palabra. Porque Él es fiel y verdadero, su palabra es verdad. Amén. Nosotros podemos confiar en sus promesas. Podemos, hermano, tomar ánimo en la verdad que Dios nos ha revelado en su palabra. Yo quiero que tú mires conmigo, ahí mismo en Apocalipsis. Vamos a ir al capítulo 21, verso 5. El capítulo 21, verso 5. Amén. Apocalipsis capítulo 21, verso 5. Dice la palabra de Dios de esta manera: y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cuáles palabras? Su palabra. Nosotros podemos confiar en las promesas de la palabra de Dios, porque Dios es fiel y verdadero. Su palabra, hermano, es fiel y verdadera precisamente porque Dios, el autor de la palabra, es fiel y verdadero. Y en ese sentido, hermano, la iglesia cobra ánimo, porque Dios es fiel. Es imposible que Él mienta. Y esta verdad, hermano, nos anima, hermano, recordándole a la iglesia que su promesa de completa liberación se cumplirá a pesar de nuestras circunstancias. Hermano, una vez más, tú y yo vivimos en guerra. Tú y yo vivimos en el contexto de este conflicto entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Hermanos, para usar el lenguaje de Apocalipsis, nosotros estamos en medio de este conflicto entre el dragón y el hijo varón de la mujer. Y esta es una batalla, es un conflicto por tu fe, es un conflicto por tu alma,
Hermanos, si en medio de este conflicto tú y yo vamos a tener que lidiar con sufrimiento, vamos a tener que lidiar con diferentes aflicciones que resultan de seguir a Cristo. Pero aparte de eso tenemos que lidiar con nuestro propio pecado. Tenemos que lidiar con las acechanzas de Satanás. Y como resultado, en muchas ocasiones en tu peregrinar aquí en la tierra, te vas a sentir tentado, hermano, a comprometer tu fe y a reconsiderar si Cristo es digno de tanto sufrimiento. Si Cristo, te vas a sentir tentado a reconsiderar el valor de Cristo. Y es ahí donde tú necesitas ser recordado que Él es fiel y verdadero. Porque Él es fiel, hermano, su promesa de completa liberación se cumplirá. Porque Él es verdadero, hermano. El hecho de que Él es el verdadero no solamente habla de que Él es la fuente de toda verdad. El hecho de que Él es el verdadero habla sobre todas las cosas de que Él es el verdadero Dios. Amén. Tú estás en el verdadero. Amén. Eres digno de tu sufrimiento. Amén. Eres digno de tu aflicción. Eres digno de que aún mueras por Él, porque tú estás adorando y sirviendo al que es verdadero. Amén. Todo lo demás es pasajero. Todo lo demás es una ilusión. Todo lo demás es una réplica. Hay un solo Dios, y ese Dios es el Dios vivo, quien se ha revelado fielmente en Jesucristo. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Pero vamos, hermanos, el hecho de que también Él es el verdadero constituye no solamente un consuelo para la iglesia, sino que también constituye una gran advertencia para todos los impíos. Porque es un recordatorio, constituye un recordatorio de que, hermanos, el juicio de Dios sobre los impíos, cuando nosotros vemos la destrucción, cuando nosotros vemos, hermanos, todas estas plagas y toda esta mortandad que vendrá como consecuencia del juicio de Dios sobre los moradores de la tierra, hermanos, tenemos que recordar que ese juicio es según verdad. Esa expresión, eres el fiel y verdadero, hermano, apunta a la vindicación del carácter justo de Dios. Y esto lo vemos, hermano, lo acentúa el texto. Yo creo que tú miras Apocalipsis 19, verso 12. Mira, vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 19, verso 12. Amén. Dice la palabra de Dios: sus ojos son como llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Yo creo que tú mires cómo la relación que hay entre el verso 11 y el verso 12. El verso 11 termina diciendo que Él es el fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Y dice el verso 12, sus ojos son como llama, son una llama de fuego. ¿Qué significa eso? Hermano, lo que Juan está comunicando aquí, está haciendo énfasis, se nos está resaltando, hermano, la omnisciencia de Dios. Dios, la vista de Dios, los ojos de Dios penetran lo más profundo del corazón del hombre. El salmista decía: aún no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes toda. Por eso el salmista también, cuando oraba, él oraba y decía: que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. ¿Por qué el salmista oraba de esta manera? Porque él sabía que los ojos de Dios son como llamas de fuego que penetran hasta lo más profundo de nuestros corazones. Tus pensamientos no están ocultos delante de Dios. Tus afectos no están ocultos delante de Dios. Hermanos, los deseos más íntimos de tu alma están expuestos ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando Dios traiga juicio, Él lo va a hacer según verdad. Por eso cada vez que la Biblia habla del juicio de Dios,
habla y generalmente la mayoría de estos pasajes, específicamente en el libro de Apocalipsis, dice que Dios dará a cada uno según sus obras. Y esto constituye una gran advertencia para todos aquellos que están sin Cristo en esta mañana. Pero también, porque Él es el fiel y el verdadero, esta realidad constituye una gran advertencia para aquellos que están en la iglesia y no son creyentes. Yo creo, hermano, y yo estoy bajo la convicción de que, hermano, entre ser una persona completamente ateo y ser una persona religiosa sin Cristo, yo creo que corre más peligro el religioso sin Cristo que el ateo. Porque el ateo, hermano, está en una rebelión activa delante de Dios. Si se muere ateo va al infierno, de eso no hay duda. Pero cuando los ojos del ateo son abiertos y puede ver la belleza de Cristo, no puede hacer otra cosa que decir: Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único Dios. Sin embargo, los que están en la iglesia, que semana tras semana oyen el mensaje de Dios, oyen la palabra de Dios, oyen hablar de Cristo, están tan familiarizados con el lenguaje de Cristo y el lenguaje de la palabra, que han perdido toda sensibilidad por Cristo, han perdido todo asombro por Cristo. Venir a la iglesia no es más que parte de su rutina semanal. Están confiados que porque están en la iglesia, cantan, ofrendan, son salvos, y han olvidado que los ojos de Dios son como llamas de fuego que penetra el corazón. Amén. Dios te conoce. Amén. Él es el Dios que ve. Amén. Por eso dice la palabra de Dios: conoce el Señor a los que son suyos. Dios no puede ser burlado. Él es el fiel y el verdadero. Amén. Él es el fiel y el verdadero. Amados hermanos, dice también la palabra de Dios en este pasaje. En el versículo, vamos a leer nuevamente el versículo 12, dice: sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Quiero que mires, que consideres por un momento esta descripción de Cristo. Dice el texto, hermano, no solamente que sus ojos son como llamas de fuego, sino que dice el texto también que en su cabeza hay muchas diademas. En palabras más contemporáneas diría: en su palabra hay muchas, en su cabeza, perdón, hay muchas coronas. ¿Y por qué esto es importante para nosotros? Porque establece un contraste entre la gloria y la hermosura y la superioridad de Cristo y el dragón. Y yo quiero que tú mires este contraste, porque este contraste establece la razón por la cual Cristo es el gran conquistador de la batalla final. Este contraste establece el fundamento de por qué el gran conquistador de esta gran batalla tiene que ser, y no puede ser otro que no sea Cristo. Mira conmigo, hermano, Apocalipsis capítulo 12, verso 3. ¿Se recuerda que tenía hace un momento atrás que estaba en el contexto de este gran conflicto entre el dragón, la mujer y el niño? Dice el verso 3. Voy a leer el verso 3 solamente porque no tenemos mucho tiempo, pero dice el verso 3. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había, ¿cuántas? 7 diademas. Una vez más, para usar el lenguaje contemporáneo, sobre su cabeza habían 7 coronas. Mira el contraste entre el dragón y Cristo. El dragón solamente tenía 7 coronas. La razón por la cual tenía 7 coronas es porque habla de totalidad de poder. Pero ese poder y esa autoridad, la Biblia también declara que fue delegada por Dios. Pero cuando la Biblia habla del Hijo, aleluya,
Cuando la Biblia habla del Hijo, dice, y sobre su cabeza habían muchas coronas. Y la palabra muchas, el término muchas en griego, habla, hermano, viene en la traducción de un término griego transmite la idea de innumerables, incontables coronas, lo cual habla de la suprema autoridad y poder de Cristo para juzgar al dragón y a sus seguidores. Sobre su cabeza hay muchas diademas. Él es el único. No puede haber otro conquistador en esta batalla final que no sea Cristo, porque solamente Cristo tiene poder para salvar y solamente Cristo tiene poder para juzgar. Él es el gran conquistador de la gran batalla, de la batalla final en el día, hermano, final. Yo quiero que tú mires cómo Cristo mismo nos enseña esto durante su ministerio terrenal. Yo creo que tú vayas a tu Biblia a Juan capítulo 5, verso 20 al 24. Amén. Hoy vamos a leer, hermanos, muchos textos de la Biblia. Juan capítulo 5, verso 20 al 24. Dice la palabra de Dios: pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Y obras mayores que estas le mostrará para que os admiréis. Porque así como el Padre levanta a los muertos y le da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Piensa conmigo por un momento en este pasaje. Hermanos, como te decía al principio, mientras yo preparaba este mensaje, yo dije, voy a poner todo el resto del capítulo. Sin embargo, porque este capítulo se centra tanto en Cristo, me he querido detener en la descripción de este gran conquistador, porque mi objetivo en esta mañana con este mensaje es que tú admires más a Cristo, que tú valores más a Cristo, que tú ames más a Cristo, que tú puedas comprender con mayor claridad su gloria. Mira lo que dice este pasaje. Cristo mismo lo dice, hermano, porque así como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así mismo también el Hijo da vida a los que Él quiere. Y dice el texto, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado ¿a qué? Al Hijo. Solamente Él tiene autoridad para juzgar al dragón y a sus seguidores. Todo juicio se le ha conferido al Hijo. Él es el fiel y verdadero. Ahora, esto tiene implicaciones para nosotros como iglesia. Yo creo que tú pienses por un momento en esto. Nuestras vidas están unidas al fiel y al verdadero por la fe. De esa manera, y eso tiene una implicación en la manera en que tú vives en este mundo. Porque tú eres discípulo de Cristo y eres el fiel y el verdadero. Tú y yo debemos vivir de tal manera que nuestra fidelidad a Dios se haga visible. Porque Él es fiel, nosotros debemos ser fieles a Dios y debemos ser fieles los unos a los otros. ¿Sí lo puede ver, hermano? Nosotros no podemos decir, somos cristianos, seguimos a Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Hijo de Dios, el fiel y el verdadero. Y no ser fieles a Él. Cuando una persona se llama ser cristiano y no vive una vida marcada por una fidelidad creciente a Dios, esa persona, si es verdaderamente cristiano, está distorsionando el carácter de Cristo. Y eso es pecado. Tú y yo debemos ser fieles
a Dios y debemos ser fieles los unos a los otros. Y como mencionábamos esta semana, eso implica, por ejemplo, en nuestro matrimonio debemos ser fieles a nuestras esposas. Debemos ser fieles a los esposos, porque nuestras vidas están unidas al que es fiel y verdadero. Y si tú tienes problemas con la fidelidad, si tú tienes problemas en ser fiel a tu esposa o a tu esposo, oh mi hermano, en Cristo tú tienes esperanza. En Él hay perdón, pero porque Él es el fiel y verdadero, por medio de Él tú también puedes ser fiel. Pero también debemos hablar según verdad. Por eso los cristianos no decimos mentiras. Por eso los cristianos no hacemos fraude al gobierno, por ejemplo. Por eso los cristianos deben de pagar sus impuestos. Porque nuestras vidas están unidas al que es fiel y verdadero. Hermanos, nosotros vivimos una cultura de engaño. Y mi propósito en esta mañana no es simplemente mostrarte cuán bello es Cristo, sino yo quiero mostrarte también cómo la belleza y la superioridad de Cristo afecta tus momentos más mundanos de tu vida. Para el mundo es común engañar, porque el mundo está bajo el padre de mentiras. Por eso, por ejemplo, la gente engaña en los taxes, la gente engaña en el gobierno, la gente hace todo tipo de fraude. Por eso los estudiantes en la escuela hacen fraude cuando van a hacer sus tests. Pero si tú eres cristiano, tú necesitas vivir en fidelidad y tú necesitas hablar lo que es verdad. Por eso nosotros no decimos falso testimonio de nuestro prójimo. Por eso la Biblia dice, no darás falso testimonio de tu prójimo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y verdadero. Por eso los cristianos no chismeamos. Porque nosotros debemos hablar lo que es según verdad. Y generalmente el 99.99% de los chismes contienen un poquito de verdad, pero mucha mentira. Por eso el chisme es pecado, porque distorsiona el carácter de Dios. Tú debes vivir según la fidelidad de Dios, pero debemos hablar según lo que es verdad. Cuando los hijos mienten a los padres, están distorsionando el carácter de Cristo, del Dios que es fiel y verdadero. Y yo quiero que tú recordarte que sus ojos son como llamas de fuego. Tú puedes engañar a tus padres, puedes engañar al mundo, pero Dios es el Dios que es. Y cuando estemos delante de Él, seremos juzgados según verdad. Amén, hermano. Hermano, después de haber visto las características de este gran conquistador, Él es el fiel y el verdadero. Dice que tiene muchas diademas, tiene autoridad para juzgar. Yo creo que tú consideres los nombres de Él. Yo creo que tú vayas, aleluya. Yo creo que tú vayas, hermano, al capítulo 19 nuevamente. Mira conmigo, hermano, en los versos 12. Vamos a leer del 12 al 16. Dice, hermanos, de esta manera: sus ojos son llamas de fuego y sobre su cabeza hay muchos diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aleluya. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de señores. La razón por la cual quiero leer todos estos versículos juntos es porque en estos versículos aparecen tres nombres que se son asignados a este gran conquistador. Y cuando tú lees este pasaje, debemos preguntarnos, ¿cómo es que en el verso 12 dice que tiene un nombre que nadie conoce sino Él? Sin embargo, en el verso 13 dice que su nombre es
el verbo de Dios. Y en el verso 16 dice que tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo es que tiene un nombre que nadie conoce sino Él? Y en el mismo texto me está diciendo que su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores y el verbo de Dios. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? Bueno, amados hermanos, yo creo que tú consideres, en primer lugar, cuando dice en el verso 12, que Él tiene un nombre que nadie conoce sino Él. Lo que ese texto está diciendo no es que el nombre de Dios está oculto al entendimiento del hombre, sino que el nombre de Dios es demasiado, trasciende los límites del entendimiento del hombre. Es una expresión que habla de la trascendencia de Cristo sobre todas las cosas. Cristo es demasiado maravilloso para que el hombre pueda comprenderlo completamente. Y esto, hermano, es relevante en nuestra relación con Dios. Hermanos, lo que el texto está diciendo es que solamente Dios conoce completamente y profundamente a Dios. Y la implicación de eso es que tú y yo vamos hermano, a gastar, a vivir una eternidad conociendo a este Dios, y nunca lo vamos a conocer completamente. Nunca vamos a poder entender con toda claridad y profundidad el conocimiento de Dios. Nunca vamos a poder llegar a el punto que digamos, ya no tenemos nada más que conocer acerca de Él, porque Él es el Dios infinito. Y aún en nuestra glorificación, nuestra mente va a ser todavía finita, porque somos seres humanos. Por eso el texto dice, este Cristo tiene un nombre que nadie conoce, sino solamente Él. Habla de su trascendencia. Y usted se preguntará, hermano, ¿cómo usted sabe esto? Bueno, por lo que el Señor dice de Él en otros textos de la Escritura. Yo quiero que tú mires conmigo, por ejemplo, Jueces capítulo 13, verso 18. Jueces capítulo 13, verso 18. Amén. Jueces capítulo 13, verso 18. ¿Todo bien, hermano? Dice, este texto, hermano, está en el contexto del anuncio que Dios le hace a los padres de Sansón, del nacimiento de Sansón. Y en este contexto, Dios le da instrucciones a los padres de Sansón acerca de cómo debía vivir Sansón. Ahora, yo quiero nada más enfocar mi atención vamos a leer desde el verso 17 y verso 18. Dice, y Manoah dijo al ángel del Señor, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumplan tus palabras te honremos. Vamos a hacer una pausa ahí por un momento. Hermanos, cuando él dice, ¿cuál es tu nombre? El nombre en los tiempos bíblicos hablaba de la naturaleza, de la esencia de la persona. Y mira lo que Manoah, el padre de Sansón, le pregunta, dime cuál es tu nombre para que cuando se cumplan tus palabras te honremos. En otras palabras, en la mentalidad de Manoah estaba este principio. Dinos quién eres tú para que cuando se cumpla lo que tú dijiste, podamos decir, oh, fulano me dijo esto y se cumplió. Y la razón por la cual resalto esto es porque el conocimiento que tú y yo tenemos de Dios va a impactar la manera en que nosotros nos relacionamos con Él. Tú y yo no podemos honrar a Cristo correctamente si no conocemos a Cristo correctamente. Y dice el texto, hermano, mira el verso 18. Y el ángel del Señor le respondió, ¿por qué preguntas mi nombre?
viendo que es maravilloso. Todo lo que hemos estudiado la Biblia, sabemos, hermano, que en la disciplina de la interpretación bíblica, hermano, en la hermenéutica, se habla de los tipos de Cristo, y se habla también, hermano, de teofanías. Las teofanías, hermano, son las apariciones de Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento. Cuando la Biblia habla del ángel del Señor, no está hablando de cualquier ángel o de un ángel, por decirlo de alguna manera, sino que está hablando, hermano, de Cristo. ¿Y por qué lo llaman ángel? Porque el ángel del Señor, hermano, la palabra ángel significa enviado. Él es el enviado del Señor para la salvación. El ángel del Señor en el Antiguo Testamento es, hermano, el Cristo preencarnado. Yo quiero que tú mires lo que él le responde a Manoah. ¿Por qué preguntas mi nombre viendo que es maravilloso? Hermanos, yo quiero leerte cómo otras traducciones de la Biblia traducen este versículo. La Reina Valera contemporánea lo traduce de esta manera: pero el ángel del Señor respondió, ¿por qué me preguntas cómo me llamo? ¿No sabes que mi nombre es infalible? Y la palabra infalible significa que no se puede explicar con palabras, porque Él es tan maravilloso, tan trascendente, que no hay palabras humanas que lo puedan describir con toda profundidad. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera: ¿para qué preguntas mi nombre? Contestó el ángel del Señor: es demasiado maravilloso para que tú lo puedas comprender. Y estos son textos que hablan de la trascendencia de Cristo. Él es mucho más de lo que tú y yo podemos entender y comprender. Hermanos, por eso hermano Juan en el capítulo 19 dice que Él tenía un nombre que nadie podía comprender sino solo Él, porque el Cristo que nos ha salvado, el Cristo que nos ha, hermano, que es el gran conquistador de esta batalla, trasciende, es el Cristo trascendente. Él trasciende los límites de nuestro entendimiento. Él es más de lo que la Biblia dice que Él es. Hermano, tú te has puesto a pensar que cuando tú lees la Biblia y tú puedes ver a Cristo en la Biblia, Cristo solamente ha revelado en su palabra lo que tú necesitas saber ahora para ser salvo y mantener tu relación con Él. Pero Cristo es mucho más que eso. Cristo trasciende el entendimiento del ser humano. Hermano, y esto tiene implicaciones para nosotros en la manera en que nosotros vivimos ahora. Yo me asombro, me maravillo de cristianos que dicen: ya yo leí la Biblia y ya me la sé de tapa a tapa. Ya no tengo más nada que aprender. ¿Para qué voy a ir a ese estudio bíblico si ya yo me sé la Biblia? ¿Y qué es que te pongo? El ejemplo más claro de esto es, por ejemplo, el amor de Dios. Yo te aseguro que si yo me paro en el púlpito y yo anuncio a la iglesia: hermanos, el miércoles que viene vamos a hacer una pausa en nuestro estudio bíblico y vamos a dar un estudio acerca del amor de Dios, yo te garantizo que más de la mitad de la iglesia no va a venir a ese estudio bíblico. Y cuando hablo más de la mitad de la iglesia, estoy hablando más de la mitad de los miembros de la iglesia. Porque lo primero que va a venir a nuestra mente, ¿sabe qué cosa es? ¿Para qué? ¿Qué va a decir el pastor del amor de Dios que ya yo no sepa? ¡Cuánta arrogancia, hermano! Hemos perdido el asombro. El amor de Cristo es inefable. Es demasiado maravilloso para que tú lo puedas comprender. Sin embargo, nosotros decimos: oye, ya yo lo sé todo. Arrogante, arrepiéntete. Su nombre es maravilloso, inefable. Eso significa que tú y yo debemos de dedicar tiempo. Tu pasión debe ser conocer a este Cristo. Yo quiero hablarle por un momento a los niños y a los adolescentes de nuestra iglesia. Niños y adolescentes de nuestra iglesia. Cristo es más que revivir. Cristo es más que estar sentado ahí.
Cristo es más que venir. Cristo es más maravilloso que venir a la iglesia los domingos. Conócelo. Ámalo. Atesóralo. Él es el todo de la vida. Considera en esta mañana, niño adolescente, cuán ciego están tus ojos. Que tú te sientas domingo tras domingo, y tú puedes ver y Cristo está siendo revelado en su palabra. Y muchas veces el aburrimiento, la cara de aburrimiento, de hastío, no la puedes esconder. Y mientras estás sentado ahí, tu mente está volando a está en 1000 lugares menos donde tienes que estar. La razón por la cual eso te pasa no es porque Cristo no es suficiente, no es bello, es porque tú no lo has conocido todavía. Porque el día que tú le conozcas, tú lo vas a amar, tú lo vas a adorar, tú lo vas a servir. Él es trascendente. Pero también dice la Biblia, Juan dice, y tenía un nombre, y su nombre era el Verbo de Dios. Hermano, cuando dice que su nombre era el Verbo de Dios, está hablando de la inmanencia de Cristo. Él es el Dios trascendente, pero Él se dio a conocer. El Verbo de Dios habla de que Él es la revelación de Dios para el hombre. Hermano, yo quiero que tú consideres en esta mañana la misericordia, la gracia de Dios para con tu vida y para con nosotros. Él siendo el Dios trascendente, que es demasiado maravilloso para que lo podamos comprender a plenitud. Él se humilló a sí mismo, se hizo hombre para que tú puedas conocerlo, comprenderlo y relacionarte con Él. Él es el Verbo de Dios. Él es la revelación fiel y verdadera de Dios. La vida de Cristo, su persona, hermano, acompasa, le da cuerpo, hermano, a la revelación, al mensaje que el Dios trascendente le dio al hombre. En Cristo, ese Dios que trasciende el entendimiento, el tiempo y el espacio, ese Dios que está allá, se hizo cercano, caminó entre nosotros para que tú puedas conocerlo, para que tu alma pueda encontrar descanso y reposo en Él. Él es el Verbo de Dios. Pero también Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y una vez más, esta expresión, el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos, habla de su soberanía sobre todas las cosas. Y no pierdas de vista, hermano, que cuando Juan está escribiendo esta sección de Apocalipsis, que dice, vi el cielo abierto, ¿verdad que te dije que comenzó diciendo, y un caballo blanco y el que lo montaba se llama fiel y verdadero? Juan está escribiendo a la iglesia. Y cuando dice que él tenía su nombre escrito, que era Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos, él está consolando a la iglesia con la verdad de que Él es el gran conquistador que va delante de su pueblo. Él es el gran conquistador que va delante de su pueblo. No hay rey, no hay gobierno, ni aún el mismo infierno podrá detener, hermanos, el avance del reino de Dios en la tierra. Ni aún el mismo infierno, hermanos, ni aún Satanás podrá arrebatarte de las manos de Dios. Él no podrá tocar tu alma, porque delante de nosotros va el que es Rey de Reyes y Señor de Señores. El dragón solo tiene 7 coronas. El hijo de la mujer, el hijo varón de la mujer, tiene muchas coronas. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Encuentra consuelo en la verdad de que tu Dios es el gran conquistador de la batalla final. Hermanos, su victoria es tuya por medio de Jesús. Regocíjate en Él. Y quiero terminar en esta mañana ya consideramos sus características, consideramos sus nombres, considera ahora el propósito de este gran conquistador. Mira, hermano, nuevamente Apocalipsis capítulo 19.
Y yo quiero que aquí, hermano, hagamos una pausa larga. Y quiero que tú consideres, que tú filtres tu entendimiento de Cristo a la luz de lo que vamos a estar considerando en esta última parte de nuestro mensaje. Apocalipsis 19, quiero leer algunos versículos que, hermanos, nos van a indicar cuál es el propósito de este gran conquistador. Y antes de leer los versículos que quiero leer, quiero recordarte que la Biblia, cuando habla de Cristo, habla de aquel que salió venciendo y para vencer. Pero mira cómo este texto describe el propósito de este gran conquistador al ir a esta batalla final. Dice, mira el versículo 11. Y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. La Biblia textual traduce esta última parte del versículo diciendo que con justicia juzga y guerrea. El propósito de este gran conquistador es venir a hacer guerra. Y recuerden que este gran conquistador es Cristo, la segunda persona de la bendita Trinidad, Dios hecho hombre. Este gran conquistador que viene a hacer guerra es el que muchas personas tienen pintado en un cuadro de la última cena, que tú lo ves y parece cualquier cosa menos un gran conquistador. Dice el texto, hermano, que él viene a hacer la guerra, pero yo quiero que tú leas también el versículo, vamos a leer el versículo 13, dice, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Verso 15, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Cuál es el propósito de este gran conquistador? Venir a hacer guerra. ¿Te recuerdas que te dije al principio que Apocalipsis 19 nos presenta a Cristo? Es un relato de la consumación del reino de Cristo, y nos presenta a Cristo como el novio de la iglesia, que viene por la iglesia, pero también nos presenta a Cristo como el gran conquistador de esta batalla. Y la razón por la cual resalto esto es porque muchas veces aún nosotros, la iglesia, cuando pensamos en la segunda venida de Cristo, nos enfocamos solamente en que Cristo viene a buscar la iglesia. Cristo viene a buscar la iglesia, pero Él no solamente viene a eso. Cristo viene a hacer guerra. Él viene a hacer guerra contra los moradores de la tierra. Él viene a hacer guerra contra el ateo, contra el arrogante, y Él viene a hacer guerra contra el religioso que puso su confianza en sus buenas obras y no en Cristo. Él viene a hacer guerra contra todo aquel que durante su vida rehusó abrazar, apreciar el inefable amor de Cristo. Él viene, dice, a herir a las naciones. Él viene a regirla con vara de hierro. ¿Tú sabes lo que significa eso? Eso significa que Él viene a someter. ¡Aleluya! Él viene a someter a los hombres. Por eso cuando Pablo escribe a los filipenses, le dice que Dios lo exaltó dándole un nombre que es sobre todo nombre. Dice, y en el nombre del Señor se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Porque cuando Él regrese, el ateo tendrá que doblar sus rodillas, el religioso tendrá que doblar sus rodillas, el arrogante tendrá que doblar sus rodillas, y que tendrá que confesar que este gran conquistador, que es Jesucristo, es el fiel y verdadero. Él es el Señor. Y toda rebelión será aplastada. Sin, y enfatizo esto, sin misericordia, sin compasión
Cristo destruirá a sus enemigos. Y a eso, mi amigo, le puedes pegar el culo, porque el que lo dice no es tu pastor, es el fiel y verdadero. Quien murió fue enterrado y al tercer día resucitó de entre los muertos con poder, para que si tú crees en Él y te arrepientes, tú puedas ser salvo. Yo quiero que tú mires, porque dice Juan que lo vio con un vestido de un manto, y dice, no dice rociado en sangre, dice empapado en sangre. Y esto es significativo por dos razones. En primer lugar, porque Juan está usando aquí por el Espíritu Santo un texto, hermano, de Isaías, que vamos a estar leyendo en un momento. Pero la segunda razón por la cual esto es importante es porque muchos dicen que esta expresión manto empapado en sangre habla de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario y presenta a Cristo como un Salvador. Pero aquí Cristo no es presentado como un Salvador, sino como un gran conquistador. La sangre no es su sangre derramada en la cruz. La sangre que empapa su manto es, hermano, la sangre de sus enemigos. Y transmite la idea de la gran mortandad que ocurrirá. Está usando este lenguaje para hablar de la gran mortandad que ocurrirá ese día. Ahora, mira el pasaje de Isaías. Y mira, compáralo con Isaías compara este pasaje con Isaías capítulo 63, versos del 1 al 4. Isaías capítulo 63, versos del 1 al 4. ¿Todo lo tienen, hermano? Isaías 63, versos del 1 al 4. Yo creo que tú veas este pasaje, hermano. Como te dije, vamos a leer muchos textos bíblicos hoy. ¿Todos lo tienen, hermano? Hermano, como acostumbro decir los miércoles, ¿sabes? Cuando tú agarras un buen bistec o una buena pieza de pollo, una posta de pollo, y tú la marinas en la sazón, marina tu corazón en este verso. Empapa tu corazón con la verdad de este verso y compáralo con Apocalipsis 19. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes? Este majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza. Mira, vamos a hacer una pausa aquí, hermano. Mira cómo esta pregunta: ¿quién es este que viene de Edom, con vestiduras de colores brillantes, del esplendor de su gloria, majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza? Aleluya. Soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar. Yo te pregunto a ti en esta mañana: ¿es Cristo para ti tan majestuoso? Cuando tú piensas en Cristo y consideras a Cristo, Él es tan majestuoso, Él es así de majestuoso para ti. Él dice: soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué Él es poderoso para salvar? Porque Él tiene muchas diademas. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ni aún tu corazón endurecido puede resistir el poder de su gracia salvífica. Y dice el verso 2: ¿por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa en el lagar? El lagar lo he pisado yo solo. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Vamos a hacer una pausa ahí. Hermanos, recuerda cómo comienza el capítulo 62 haciendo esta pregunta: ¿quién es este que viene con un ropaje, con vestiduras de colores brillantes? Y el verso 2 pregunta:
¿Por qué es rojo tu ropaje? Y esta pregunta, Apocalipsis 19 hace eco de esta pregunta cuando dice que su manto estaba empapado en sangre. Por esto creemos que no está hablando de la sangre derramada en la cruz, sino de la sangre de sus enemigos. Y dice, mira el verso 3 al final, dice: los pisé en mi ira y los hollé en mi furor, y su sangre salpicó mi vestidura y manché todo mi ropaje. Porque el día, escucha bien, porque el día de la venganza estaba en mi corazón, y el año de mi redención había llegado. ¿Tú puedes leer esto, hermano? ¿Por qué manchó su ropaje? Porque el día de la venganza estaba en su corazón. Dios tomará venganza de sus enemigos. Dice, y el año de mi redención ha llegado. Y esa expresión es importante porque habla, hermano, de lo que muchas veces hemos mencionado en Apocalipsis. Dios, hermano, va a vindicar su gracia, pero también va a vindicar su justicia. Ese día, el Hijo será redimido, en el sentido de que toda carne confesará que Cristo es el Señor. Amén. Él viene a hacerte la guerra. Si tú hoy estás aquí sin Cristo, tú necesitas saber que un día Cristo regresará y Él viene a hacerte la guerra. Ni el dragón, ni la bestia, ni el falso profeta, ni Babilonia te podrá librar de este gran conquistador. Él viene a hacer la guerra con justicia, sin misericordia, sin compasión. Su manto está empapado en sangre. Pero la buena noticia para ti es que este Dios hoy te ofrece redención. Y la razón por la cual esto es súper duper importante es porque un recordatorio, hermano. ¿Usted recuerda cuando Cristo, ante Cristo morir, en esa última semana de la muerte, de vida de Cristo, Cristo entra a Jerusalén montado en qué? En un asno, humilde. Hermano, esto es tan maravilloso que yo no puedo dejar de leer yo sé que ya el tiempo se nos fue, pero yo no puedo dejar de leer este texto. Yo creo que tú vayas a Mateo capítulo 21 y termino con este pasaje, hermano. Mateo capítulo 21 y vamos a leer el verso 1 al 5 rápidamente. Termino con este texto. Mateo capítulo 21, versos del 1 al 5. ¿Todos lo tienen, hermano? Dice: cuando se acercaron a Jerusalén, llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos. Jesús entonces envió a dos de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis un asna atada en un pollino con ella, atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Mira, tu rey viene a ti como humilde. En su segunda venida, Cristo vino humilde. En su primera venida, Cristo vino humilde. Él entró a Jerusalén montado en un pollino porque en esa primera venida Él vino a hacer la paz. ¿Y cómo hizo la paz? Muriendo en tu lugar, en la cruz del Calvario. En su sangre tú y yo tenemos paz para con Dios. Él murió para calmar la ira de Dios. Por eso nosotros siempre decimos en nuestra iglesia: hermano, Cristo vino no para librarte de Satanás. Cristo vino no para librarte del diablo.
aunque somos librados del poder del diablo, Cristo vino y Cristo murió para librarte de Dios, de la ira de Dios. Dios demandaba en su justicia y en su santidad y en su ira. Dios demandaba sangre. Alguien tiene que morir. Alguien tiene que morir por Esmeralda. Alguien tiene que morir por Navarrete. Alguien tiene que morir por Carlos. Alguien tiene que morir por Juliet. Ellos han pecado, han ofendido mi gloria, han despertado mi ira. Sangre tiene que ser derramada. Y el Hijo vino y derramó su sangre. Amén. Para que por medio de él tú puedas tener vida. Pero en su segunda venida, Él no viene manso y humilde. Él viene a hacer la guerra. Él es el gran conquistador. Él viene en un caballo blanco, venciendo y para vencer. Él es el gran conquistador. Y mi pregunta para ti en esta noche, en esta mañana, ¿tú lo conoces? Tu vida está realmente unida a Él por la fe. Si no es así, aunque lleves 20 años como miembro de esta iglesia, yo te ruego, arrepiéntete, pecador, pon tu fe en Jesucristo, descansa en Él, acude a Él, corre a Cristo en esta mañana y pídele a Dios, ten misericordia de mí y dame un nuevo corazón, perdona mi pecado, yo me arrepiento de rebelarme contra ti, sálvame. Y Él te salvará. Amén. Pero si tú estás aquí y eres cristiano, cobra ánimo. El día de la venganza de Dios está en su corazón. Y el año de su redención, que otras traducciones lo traducen, el año de la redención de su pueblo, ha llegado. Cobra ánimo. Su victoria es tuya. En esta semana, predica a Cristo. Ama a Cristo. En esta semana, iglesia, dedica tiempo a leer tu Biblia. Profundiza en la Escritura. Pasa tiempo en la palabra y ora a Dios. Dile, Señor, abre mis ojos. Yo quiero conocerte. Él trasciende tu entendimiento. Él es más. Dice Job, cuán breve es el susurro que hemos oído de Él. ¿Cómo te puedes aburrir de un Dios tan extraordinario? Que tus ojos sean abiertos. Pídele a Dios en esta mañana que tus ojos sean lavados con el agua clara de su palabra para que le puedas contemplar en su gloria y puedas amarlo y atesorarlo. Ámale, sírvele, vive para Él. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar orando en esta mañana. Pero si tú estás aquí sin Cristo, yo te ruego una vez más, ven hoy a Cristo. Hoy es el día de salvación. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido fiel en hablar a nuestras vidas. Oh Cristo, solamente nos resta pedirte en esta mañana, abre nuestros ojos para ver. Abre nuestros ojos que están cerrados, Señor. Las glorias temporales de Babilonia, Señor, han distraído, han movido nuestra atención, nuestro enfoque de ti a las cosas temporales. Despierta en esta iglesia, mi Dios, en el nombre de Cristo te ruego que tú despiertes en los miembros de esta iglesia una pasión por tu gloria. Una pasión por conocerte, que la pasión, Señor, por tu gloria, que la pasión por conocerte más y más, domine el corazón y informe los afectos de los miembros de esta iglesia, Señor. Oh Dios, que la ambición llena nuestros corazones con la santa ambición de conocerte más. Tú eres majestuoso. Tú eres trascendente, pero tú te has dado a conocer. Concédenos conocerte más. Lava nuestros ojos con el agua clara de tu palabra, para que podamos verte en el esplendor de tu gloria y así ser transformados. Y ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares,
que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el fiel y el verdadero, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Verbo de Dios, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la bendita y gloriosa Trinidad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga con nosotros. Amén. Amén. Y amén. Que el Señor te bendiga, iglesia, en esta mañana.